Bienvenidos a Aula Microbiana, donde los microbios se conocen en detalle. Las bacterias representan uno de los grupos más diversos y clínicamente relevantes en medicina. Están presentes en prácticamente todos los ecosistemas, incluyendo el cuerpo humano, donde puede comportarse como comensales, oportunistas o verdaderos patógenos. En este video analizaremos los principios fundamentales de la microbiología bacteriana, integrando estructura, fisiología, patogénesis y correlación clínica. La mayoría de bacterias que viven con nosotros no producen enfermedad. De hecho, cumplen funciones esenciales para nuestra fisiología. Estas bacterias forman lo que llamamos microbiota normal. Por ejemplo, en el intestino participan en procesos metabólicos importantes como la producción de vitamina K. Además, la microbiota cumple un rol protector muy importante llamado exclusión competitiva. ¿Esto qué significa? Que al ocupar nichos ecológicos evita que bacterias patógenas puedan colonizar esos mismos espacios. En contraposición, solo una pequeña fracción de bacterias tiene la capacidad de producir enfermedad. Incluso en esos casos, muchas infecciones no dependen únicamente del microorganismo, sino también de la respuesta inmunológica del huésped. De hecho, en muchas enfermedades infecciosas, el daño tisular se puede deber más a la respuesta inflamatoria que al microorganismo en sí. Entonces, como vemos, es un error creer que la presencia de bacterias siempre significa infección. Pero para entender por qué algunas bacterias sí pueden causar enfermedad, debemos analizar su estructura. La célula bacteriana puede parecer simple, pero en realidad es una máquina biológica altamente eficiente. En su interior encontramos el nucleoide, que contiene el ADN bacteriano. Y a diferencia de las células eucariotas, este ADN no está rodeado por una membrana nuclear. También encontramos plásmidos, que son fragmentos de ADN extracromosómico. Estos plásmidos suelen contener genes accesorios como genes de resistencia a antibióticos. También tenemos a los ribosomas bacterianos, que son el sitio donde se sintetizan las proteínas y representan un blanco importante para muchos antibióticos. En la superficie vamos a encontrar estructuras como pili o fimbrias que permiten la adhesión a tejidos. También pueden existir flagelos responsables de la motilidad bacteriana, pero finalmente vamos a ver que algunas bacterias poseen una cápsula, que es una capa protectora que les permite evadir el sistema inmunológico. Entonces, entre todas estas estructuras, hay una que tiene enorme importancia clínica, la pared celular. Hablemos entonces de la pared celular bacteriana. Esta pared celular es una de las estructuras más importantes desde el punto de vista clínico. Las bacterias gram positivas poseen una capa celular gruesa compuesta principalmente por péptido glicano. Esa estructura retiene el colorante cristal violeta durante la tinción de Gram. Además, contienen ácidos teicoicos que contribuyen a la estructura de la pared. Y por su parte, las bacterias gram negativas poseen más bien una pared mucho más compleja. Si bien su capa de peptidoglicano es delgada, en realidad está rodeada por una membrana externa. Esa membrana externa contiene lipopolisacárido, también conocido como endotoxina bacteriana. Es una toxina que al estar imbuido en la estructura de la bacteria se conoce como endotoxina. Este componente, como endotoxina, puede desencadenar respuestas inflamatorias intensas. Además, la membrana externa actúa como una barrera que dificulta la entrada de muchos antibióticos. Entonces, de esa manera podemos entender la estructura bacteriana, pero veamos ahora cómo se clasifican desde el punto de vista microscópico. La morfología bacteriana es uno de los primeros elementos que el microbiólogo observa al analizar una muestra. Existen tres formas principales de bacterias:
Tenemos a los cocos, a los bacilos y a los espirilos. Los cocos tienen forma esférica y pueden organizarse en diferentes patrones como racimos o cadenas. Ahí tenemos a los Staphylococcus, a los Streptococcus. Los bacilos, por su parte, tienen forma de bastón. Muchos patógenos intestinales, de hecho, pertenecen a este grupo de bacilos. Ahí tenemos, por ejemplo, a Escherichia coli. Por su parte, los espirilos presentan una forma helicoidal o espiralada o una forma de sacacorchos. Además de la morfología que hemos visto aquí, también utilizamos un sistema de nomenclatura binomial, que es importante mencionar en este momento. A los microorganismos se les nombra utilizando un sistema de nomenclatura binomial. Este sistema utiliza dos términos, el género primero y la especie después. Por ejemplo, tenemos a Escherichia coli. Y si vemos cómo hemos escrito Escherichia coli, vemos que el género Escherichia se escribe con mayúscula, en primer lugar la primera letra, y la especie se escribe toda la palabra en minúscula, a diferencia del género, que solamente lleva la primera letra en mayúscula, pero toda la palabra debe ser siempre en cursiva, tanto para el género como para la especie. Ahora, todas las bacterias no necesariamente tienen la misma capacidad para producir enfermedad. Por eso, revisemos el mensaje de esta lámina. Una idea central, de hecho, en la microbiología médica es que la enfermedad infecciosa no depende únicamente del microorganismo. En realidad, es el resultado de una interacción dinámica entre el microorganismo y el huésped. Podemos imaginar una especie de espectro como el que vemos en la lámina. En un extremo tenemos la microbiota comensal, microorganismos que conviven con nosotros sin causar daño. En muchos casos incluso estos microorganismos cumplen funciones protectoras. Eso por un lado. Por otro lado, en el punto intermedio encontramos a los patógenos oportunistas. Estos microorganismos solo causan enfermedad cuando las defensas del huésped están comprometidas. Esto ocurre, por ejemplo, en pacientes inmunosuprimidos o pacientes hospitalizados o con dispositivos médicos invasivos. Y en el otro extremo del espectro encontramos a los patógenos primarios. Estos microorganismos tienen la capacidad de causar enfermedad incluso en individuos inmunológicamente sanos. Entonces, es importante recordar que el daño tisular muchas veces no es causado directamente por la bacteria, sino por la respuesta inflamatoria exagerada del sistema inmunológico. Pero para producir enfermedad, las bacterias utilizan una serie de mecanismos específicos conocidos como factores de virulencia. Revisemos entonces a los factores de virulencia, el arsenal bacteriano. Y es que las bacterias patógenas no producen enfermedad de manera accidental. En realidad poseen mecanismos específicos que les permiten colonizar tejidos, evadir el sistema inmunológico y producir daño. El primer paso suele ser la adherencia. Aquí las bacterias utilizan estructuras como pili o fimbrias para adherirse a las superficies celulares. Sin esta adhesión inicial, evidentemente muchas bacterias serían eliminadas por mecanismos físicos como el flujo de las mucosas, el flujo de la orina, etcétera, etcétera. El segundo mecanismo es la evasión del sistema inmunológico. Algunas bacterias pueden sobrevivir dentro de las células del sistema inmune, como los macrófagos, por ejemplo, y eso les permite ocultarse del sistema inmunológico. Finalmente, muchas bacterias producen toxinas. En este caso son exotoxinas porque son secretadas hacia el exterior de la bacteria. Estas exotoxinas son proteínas secretadas que alteran funciones celulares específicas en el huésped. Por otro lado, las endotoxinas forman parte de la estructura de bacterias gram negativas y desencadenan respuestas inflamatorias intensas. Entonces, es importante mencionar que no son solamente las toxinas
las que representan el único mecanismo de patogenicidad. En realidad tenemos otros mecanismos, empezando por la adhesión, pero también por los mecanismos que tiene la bacteria para poder evadir el sistema inmune. Pero la capacidad de causar enfermedad también puede adquirirse a través de mecanismos genéticos. Y al respecto de los mecanismos genéticos, es importante mencionar que las bacterias tienen una capacidad extraordinaria para intercambiar información genética. A diferencia de organismos multicelulares cuya evolución ocurre principalmente a través de mutaciones y selección natural, las bacterias pueden adquirir genes completos de otros microorganismos. Este proceso se conoce como transferencia genética horizontal y puede ocurrir mediante plásmidos o bacteriófagos. Aquí uno de los ejemplos más importantes son precisamente las llamadas islas de patogenicidad. Estas islas de patogenicidad son segmentos grandes de ADN que contienen múltiples genes relacionados con la virulencia. Entonces, cuando una bacteria adquiere una isla de patogenicidad, puede transformarse rápidamente en un patógeno. De hecho, esto nos explica cómo ciertas cepas bacterianas emergen de forma repentina causando brotes epidémicos. Ahora, el mismo mecanismo evolutivo también explica otro fenómeno clínico muy importante, la resistencia antimicrobiana que veremos en la siguiente lámina. La resistencia a los antibióticos, a los antimicrobianos, es uno de los mayores desafíos de la medicina moderna. Las bacterias pueden resistir la acción de los antibióticos mediante varios mecanismos. Uno de ellos es la producción de enzimas que inactivan el antibiótico antes de que pueda actuar. Eso por un lado. Por otro lado, otro mecanismo es la modificación del sitio del antibiótico. Es decir, si el antibiótico ya no puede unirse a su objetivo, a su target molecular, pierde evidentemente su eficacia. Y un tercer mecanismo consiste en bombas de eflujo que expulsan activamente el antibiótico fuera de la célula. Entonces, todos estos mecanismos se ven favorecidos por la presión selectiva generado por el uso inadecuado, permanente e irracional de antibióticos. Cuando administramos antibióticos, las bacterias sensibles mueren, sí, pero aquellas que poseen mecanismos de resistencia sobreviven y se multiplican. Ahora, es importante ver también que es importante ver cómo se comportan los microorganismos. Y para ello es importante también verificar o revisar cómo los detectamos en el laboratorio. Cuando hablamos de diagnóstico, en microbiología clínica existe una regla fundamental, que un laboratorio excelente no puede compensar una muestra mal tomada. Y lo repito, un laboratorio excelente de nivel A1 nunca va a poder compensar una muestra deficiente, una muestra que ha sido mal tomada. Muchos sitios anatómicos contienen microbiota normal, ¿correcto? Y si una muestra se contamina con estos microorganismos comensales, entonces la interpretación diagnóstica se va a volver difícil. Por eso es fundamental seleccionar adecuadamente el tipo de muestra. Y siempre que sea posible, se prefieren tejidos o fluidos estériles. Ahora, otro aspecto crítico es el momento de la toma de muestra. Idealmente, esta toma de muestra debe realizarse antes del inicio del tratamiento antibiótico, ¿correcto? Porque si no, evidentemente, pues vamos a tener un resultado no acorde con la evidente colonización al huésped. Y finalmente, es importante recordar que la muestra debe estar siempre correctamente rotulada, incluyendo la información clínica relevante. Ahora, uno de los ejemplos más críticos donde esto se aplica es el diagnóstico de infecciones del torrente sanguíneo, como veremos a continuación. Y aquí hablamos de la sepsis. La sepsis es una emergencia médica donde cada minuto cuenta. En pacientes con sospecha de infección del torrente sanguíneo, los hemocultivos son una herramienta diagnóstica fundamental. Uno de los factores más importantes es el volumen de sangre recolectado. Cuanto mayor es el volumen, mayor es la probabilidad de detectar bacterias circulantes.
Entonces, también es importante mencionar que tenemos a los llamados sistemas automatizados. Estos sistemas automatizados modernos permiten monitorizar continuamente los hemocultivos y detectar crecimiento bacteriano en pocas horas. Otro aspecto fundamental es el tiempo. El tiempo también es crítico para iniciar terapia antimicrobiana efectiva. De hecho, estudios nos dicen que por cada hora de retraso en el tratamiento se aumenta significativamente la mortalidad. Pero hemos obtenido hasta el momento la muestra y una vez obtenida la muestra, el laboratorio evidentemente va a utilizar varios métodos para identificar al microorganismo. Veamos eso a continuación. Tenemos a los métodos clásicos en primer lugar. La tinción de Gram es uno de los métodos más antiguos y todavía uno de los más útiles en microbiología clínica. En cuestión de minutos, puede proporcionar información crítica sobre la morfología bacteriana y la estructura de la pared celular. Entonces, obviamente, esta información nos permite orientar el tratamiento antibiótico inicial incluso antes de obtener la identificación definitiva del patógeno. Por otro lado, tenemos al cultivo bacteriano. El cultivo bacteriano permite aislar el microorganismo en medios específicos como agar sangre o agar McConkey. Sin embargo, el crecimiento bacteriano requiere tiempo. En la mayoría de los casos, el aislamiento definitivo puede tardar incluso entre 24 y 48 horas en promedio. Hay casos en los que se puede demorar incluso mucho más. Pero para ello tenemos otros mecanismos mucho más actuales que permiten acelerar de manera importante este trabajo de identificación del patógeno. Por ejemplo, tenemos a la espectrometría de masas MALDI-TOF. Esta espectrometría de masas MALDI-TOF representa un cambio fundamental en el diagnóstico microbiológico, un avance radical en el diagnóstico microbiológico. Y es que este método identifica microorganismos analizando su perfil proteico y en realidad el proceso consiste en ionizar las proteínas bacterianas mediante un láser y medir su tiempo, entre comillas, su tiempo de vuelo en un espectrómetro de masas. Cada microorganismo produce un patrón característico que puede compararse con bases de datos para obtener una identificación precisa. Pero lo más importante es que este proceso puede realizarse en cuestión de minutos, reduciendo evidentemente de manera significativa el tiempo necesario para identificar al patógeno. También tenemos al diagnóstico molecular. Las técnicas moleculares, de hecho, han transformado el diagnóstico de enfermedades infecciosas radicalmente. La reacción en cadena de la polimerasa o PCR permite amplificar fragmentos específicos de ADN bacteriano directamente desde muestras clínicas. Esto significa que podemos detectar microorganismos incluso cuando están presentes en cantidades muy pequeñas o cuando no crecen fácilmente en cultivo o cuando se demorarían muchísimo en crecer en el cultivo. Además, las técnicas moleculares pueden identificar genes específicos de resistencia antibiótica. También es importante mencionar que las tecnologías más avanzadas, como la secuenciación de próxima generación, permiten analizar el genoma completo de un microorganismo y estudiar brotes epidemiológicos con gran precisión. Pero identificar al microorganismo no es suficiente. También debemos saber cómo tratarlo. Entonces, veamos que el diagnóstico microbiológico no termina con la identificación del patógeno. El médico necesita saber qué antibiótico va a ser realmente eficaz para eliminar ese microorganismo. Para ello, se realizan pruebas de susceptibilidad antimicrobiana conocidas como antibiogramas. Uno de los métodos más utilizados es la difusión por disco. En este método de antibiograma se colocan discos impregnados con antibióticos sobre una placa de cultivo bacteriano. Entonces, si el antibiótico es efectivo, se observará un halo de inhibición alrededor del disco. Y de esa manera podemos comparar con qué antibióticos se forma un halo más grande o más pequeño.
Otro método importante es la determinación de la concentración mínima inhibitoria, que representa la menor concentración de antibiótico capaz de inhibir el crecimiento bacteriano. Muy bien, llegamos de esa manera al final de este capítulo de Aula Microbiana, donde los microbios se conocen en detalle. Si te gustó este video, dale like. No olvides dejar tus preguntas o comentarios en la sección de comentarios y suscríbete al canal para que tengas conocimiento de los próximos videos. Hasta el próximo patógeno.